Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros les vamos a hablar de la sociología de la música en el cine, en el teatro y la música ocasional. Frank Zappa decía, sin la decoración que representa la música, el tiempo no es sino un montón de fechas de entregas o fechas en las que se deben pagar facturas. La música ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos y con el paso del tiempo está destacado por ser muy variante en las distintas épocas y culturas. Definimos música como el arte de coordinar y transmitir efectos sonoros, armoniosos y estéticamente válidos, los cuales son generados a través de la voz o de instrumentos musicales. Por su parte, definimos la sociología como la ciencia que se ocupa del estudio de la realidad social. Su unidad de análisis en la sociedad es la sociedad y los individuos en ellos. Esta observa, analiza e interpreta el conjunto de estructuras y relaciones que se halla en la sociedad dentro de un determinado contexto histórico. Es por lo anterior que nos vimos en la necesidad de separar los distintos estudios de la música y la sociología en ramas. En esta investigación se va a conocer más sobre la sociología de la música como tal, la relación y los efectos de la música en el cine, teatro o canción protesta. ¿Qué es la sociología de la música? Primeramente, la música es una forma de percibir el mundo y un fuerte instrumento de conocimiento, el cual contribuye a la construcción social de la realidad. Dicho esto, la sociología siempre ha mostrado un especial interés por su estudio, analizando los procesos de interrelación entre el hecho musical y la sociedad, analizando especialmente las diversas formas de interacción que surgen en esta relación. Ahora bien, ¿qué es la sociología de la música? Es un campo de conocimiento que estudia las relaciones bidireccionales entre la música, entendida en su forma más amplia, y la sociedad. Es decir, la música como producto social, analizando los procesos socioeconómicos, políticos, ideológicos, culturales y históricos que determinan el significado musical. Desde el análisis sociológico, podemos afirmar que la experiencia musical genera campos de actividad cultural, desempeñando un papel activo y social. Todas las funciones de la música son determinadas por la sociedad, por tanto, podemos decir que únicamente conoceremos la música y los movimientos sociales que hay en torno a ella si conocemos el trasfondo cultural en el que se crea, ya que cada cultura musical está compuesta por sus propias peculiaridades y tiene establecidos procedimientos concretos para validar la música, para desplazar los límites de lo que se incluye y lo que se excluye como parte de un género o para crear etiquetas que ayuden a la interpretación o clasificación del sonido. Música, cine y teatro. Relación entre estos. Música en el teatro. Desde la antigua Grecia, la música ha sido indisolublemente ligada a la escena. Se usaba la música para reforzar la acción, para unir diferentes escenas o para entretener al público durante los descansos. Esta unión entre música y teatro ha hecho nacer géneros como la ópera, la música incidental o el musical. El teatro musical, como lo entendemos hoy día, nace en el siglo XX. Es una combinación entre música y teatro que incluye partes habladas y donde las partes cantadas nos transportan a un mundo de sueños o de recuerdos. La música de este teatro suele ser contemporánea, se inspira en la música popular y da mucha importancia a la danza. La música del cine. Los antecedentes del cine los encontramos en la fotografía que se había inventado a principios del siglo XIX a cargo del francés Niepce Daguerre. Daguerre perfeccionó la técnica de la fotografía e inventó lo que se conoce como daguerrotipo. El cine se basa en la persistencia retiniana, por lo que el ser humano percibe las imágenes pasadas muy rápidamente como una continuidad. Gracias al revólver astronómico de Janssen, se pudieron hacer fotografías muy rápidamente y Reynaud consiguió proyectar las imágenes. Edison inventó la película moderna de 35 milímetros hecha de celuloide y con las perforaciones que permitían hacerlas rodar mediante un motor electrónico. Gaya, 2010. Música y efectos sonores de la expresión teatral. En la actualidad, por lo que
Por lo general, el sonido se graba durante la fase de la preproducción. Desde los primeros tiempos, la mayoría de las presentaciones teatrales se acompañan de música, que hasta hace poco se producían en directo. Sin embargo, desde la década de 1930 comenzó a utilizarse el sonido pregrabado en el teatro. Aunque la música sea todavía el efecto sonoro más corriente, el viento, la lluvia, el trueno, los ruidos de los animales han sido esenciales desde la primera tragedia griega. Se considera efecto cualquier sonido que no pueda ser creado por un intérprete. Esos sonidos que se utilizan en la mayoría de los casos pueden dar realismo. Por ejemplo, el paso de un tren, los ruidos de la ciudad al otro lado de la ventana. Pero también podrían servir para crear un determinado ambiente o ritmo. Si bien gran parte de los sonidos utilizados pueden ser grabados de las fuentes reales que lo generan, algunos de ellos podrían parecer falsos cuando se reproducen con un equipo electrónico sobre el escenario. Para este propósito se han creado escenarios y sonidos como la lluvia o el trueno que simulan dispositivos metálicos. Los técnicos también crean efectos especiales por medio de audiovisuales, simulando explosiones, fuegos, rayos, apariciones, objetos en movimiento o en vuelo. La música tiene un papel importante en la creación de los ambientes y ha de conectar con la información de fondo que se ha querido comunicar. Por eso, la música y los efectos sonoros no ha de ser simples complementos de un material audiovisual, sino que serán considerados desde el principio como elementos importantes del material y con una función específica. El sonido de una obra de teatro. El sonido es tan importante como la obra de sí misma. De nada sirve todo lo que realizas si al final no se escucha bien. Es primordial. En una obra hay varios puntos de sonido a tener en cuenta, como la voz y la música. La voz es el primero de todos los sonidos del actor. La voz del actor es 50% del personaje. Si no puedes escuchar y entender lo que dice el actor, ese actor no servirá mucho de la obra. A no ser claro que tu intención sea que no se le entienda nada. Para que el actor no se le escuche bien, deberá saber y conocer qué entonación, ritmo y volumen darle al personaje, pero sobre todo su dicción. La dicción es lo más importante. La música. Si haces un musical y tienes música en directo, recuerda que la música en directo suena muy fuerte. Si los actores no tienen micrófono, la música tapará sus voces. En todos los grandes teatros tienen un foso para la orquesta. Normalmente en los centros culturales y teatros pequeños no lo tienen. En estos lugares se recomienda colocar una orquesta en la parte trasera del escenario. Si usas música grabada, como canciones, karaoke o pones música de ambiente, recuerda que tienes que probar todo el sonido. No es lo mismo el volumen de un playback que de un karaoke, y ni qué decir de la música de ambiente. Y no es lo mismo que se escuche desde la cabina, si está arriba o cerrada, que desde el patio, butacas, donde se sienta el público. Prueba toda la música y muévete entre las butacas para comprobar si se escucha bien. Los efectos de sonido pueden ser muy importantes para una obra. Un portazo, unas campanas, un aullido de lobos o un simple silbido. Todos los sonidos que incluyes en una obra también tendrás que probarlos. Es imposible que el sonido de un vaso que se cae suene más fuerte que un viento huracanado. Deberás adaptar el volumen de cada uno de los sonidos según la importancia y la intensidad que quieras darles. Introducción de la música en el cine. Técnicamente hay dos formas de introducir música en una escena, como un diegético o como sonido extradiegético. La música diegética. La música se introduce desde un elemento que se encuentra presente en la propia escena y, por tanto, el protagonista puede oírla al igual que el espectador. Estas fuentes de sonido pueden ser un concierto, la radio, altavoces, etc. Al mismo tiempo, también se agrupan de la siguiente manera.
On screen, si vemos la fuente dentro de los límites del cuadro. Off screen, la fuente forma parte de la historia, pero no la vemos porque se encuentra fuera de los límites del cuadro. Interior, si el sonido sale de la mente del personaje, y exterior si la fuente es un elemento de la realidad, como los ejemplos puestos en el párrafo anterior. Música extradiegética. Es aquella música que acompaña la acción pero no forma parte de ella. Es el espectador quien la escucha y no los personajes, al sonido extradiegético. Además de la música hay que sumarle la voz del narrador que añade un extra de valor dramático a la historia. A veces sucede que una melodía o sonido comienza siendo diegético y acaba siendo incidental. A eso se le considera fase a diegesis. Funciones de la música cinematográfica. Ambienta y contextualiza la historia de una forma que el espectador se sitúa en el tiempo y lugar donde se desarrolla el trama. Por ejemplo, cuando se trata de una película futurista, la música y el sonido se caracterizan por ser electrónicas. De esta forma no trasladan a una realidad futura. En caso de que sea un viaje del pasado, la música tendrá un sabor de la época que representa o tratará de evocarla. Para situar al espectador en una ciudad o país determinados, se suele recurrir a música e instrumentos típicos del lugar, mientras que cuando se trata de un ambiente, un lugar fantástico o inventado, se utilizará un determinado sonido, música o melodía dependiendo de lo que quiera hacer sentir el espectador. Conecta distintos planos para crear unidad entre ellos. Desarrolla funciones psicológicas. Volvemos de nuevo a la carga sentimental que la música aporta a los personajes y a las situaciones. Respalda la interpretación de los actores y da más fuerza a su actuación. Otra de las funciones que lleva a cabo con la música es asociarla con un personaje, con una situación en concreto o con un lugar. De esta forma se consigue una caracterización musical o leitmotiv. Por tanto, cada vez que escuchemos dicha canción o música, la relacionaremos directamente con aquello que se quiere caracterizar. La música se utiliza también como contrapunto psicológico, ya que no tiene por qué seguir la acción, puede contradecirla. De esta forma se consigue también indicar elementos ocultos del carácter de los personajes o de esta situación. En conclusión, esta investigación sobre la importancia inconsciente que ha tomado la música en nuestras vidas a lo largo del proceso de la evolución histórica y la afección de la música en un sentido individual, independiente del momento histórico en el que se halle el individuo, tanto a nivel psicológico como sociológico, hemos llegado a la conclusión principal de lo impredecible de la música en la vida humana, por lo que se puede llegar a un acuerdo de que la música no solo es una composición, orquesta, canciones, teatro, etcétera, sino que trasciende a más de lo que entendíamos como música. El cerebro establece una conexión real con aquello que escucha y necesita exteriorizar y funciona como generador de estados de ánimo y, dependiendo de lo que escuchemos, podemos comportarnos de una forma o de otra. La música es parte de nuestra vida cotidiana como en las películas o fábulas. Un ejemplo muy claro es Tom y Jerry, donde la música juega un papel muy importante en la fábula, ya que las acciones y los movimientos que ellos toman van acorde a la música, creando una especie de conexión entre la vista y el oído. Asimismo funciona en la vida real. Nosotros podemos cambiar de ánimo o llegar a ser diferentes de acuerdo a lo que escuchemos. Asimismo vamos de acuerdo a la música de una forma más mental y espiritual. Por último, esta nos conecta a niveles con los que ninguna obra de arte puede hacerlo. La música en nuestras vidas nos transporta con información que llega al mismo tiempo a múltiples niveles de nuestro ser. Varias notas y ritmos se mezclan logrando combinaciones únicas que se graban en nosotros. Ahora las preguntas que les tenemos a ustedes acerca de la exposición son las siguientes. ¿Cómo la música puede trascender a nuestra vida cotidiana? La segunda es, ¿cuáles son las dos formas técnicas de introducción de sonido en una escena? Y la última, ¿qué efectos tiene la música sobre el cine y el teatro? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.